Muy buen día, mi nombre es Edilen Yasmín Mejías Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Central del Este, San Pedro de Macorís, matrícula 2023-3671. Mi facilitador es el maestro Andrés Sánchez. Yo pertenezco a la Facultad de Medicina y actualmente estoy cursando la materia de Estadística para la Salud. En el día de hoy les estaré explicando un tema importante y central y principal de esta materia, que es la historia de la estadística. Para su más fácil comprensión, yo la estaré dividiendo en tres partes, que son, yo las clasifiqué como historia de la estadística antigua, que abarcará desde sus comienzos hasta la formación de reinos e imperios, como puede ser el Imperio Romano. La estadística media, historia de estadística media, que abarcará desde la formación de reinos e imperios hasta que se acuña el nombre o inicia la estadística moderna. Y la historia de la estadística moderna, que abarcará desde su formación hasta que se le aplica la estadística moderna a los juegos de azar. Siendo así, vamos a dar inicio con la estadística antigua. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que la historia de la estadística es bastante extensa y confusa, por lo que yo estaré citando los sucesos más importantes para así intentar darle una linealidad. Para comenzar, estaremos hablando sobre qué significa la palabra estadística. La palabra estadística tiene su origen en el vocablo alemán Statistik, que significa estado o estatus. Esta fue introducida por el economista polaco Gottfried Ashwald, que es considerado el padre de la estadística. La historia de la estadística en sí no tiene un comienzo o un final, puesto que de esta se tienen rastros desde los comienzos de la historia, a través de crónicas, escritos, restos arqueológicos, pieles, roca, madera, paredes de cueva, a través de pinturas rupestres y signos. En esto se contaban los números de animales, personas o cosas, siendo un tipo simple de estadística. La primera linealidad, o donde inicia la linealidad de la estadística, es a partir del año 3000 a.C. en Babilonia, ya que los babilonios utilizaban tablillas de arcilla para contabilizar los géneros vendidos o cambiados y la agricultura. Uno de los reinos más influyentes en este ámbito fueron los egipcios. Los egipcios contaban con la diosa Seshat, diosa de los libros y de las cuentas. Ellos eran especialistas o se encargaban de analizar datos de las poblaciones. De estos se encuentran muchos registros en papiros que se encuentran en ruinas arqueológicas o en grandes monumentos. En la parte oriental del planeta se tienen registros gracias a Confucio, que en uno de sus Shukin, en el 550 a.C., nos narra cómo el rey Yao en el 2238 hace uso de la estadística al realizar censos estadísticos en el ámbito agrícola y comercial. Esto no solamente se encuentra en la historia en sí, sino que también se encuentra en un libro tan importante como es la Biblia, ya que en el año 1450 a.C., en uno de los libros de los Pentateucos, más específicamente Números, se cuenta cómo Moisés hace un censo a la población de los hebreos después de salir de Egipto. Así como también en Crónicas se nos cuenta cómo se hace un registro del bienestar de la población judía. Un lugar muy importante para almacenar la historia en la estadística fue en Siria, donde su segundo rey Sargón creó en Mili
una biblioteca enorme donde se almacenaban grandes datos sobre datos históricos, religiosos e importantes datos estadísticos sobre la producción y cuentas. Uno de los reinos que más influyó fueron los grecios, ya que ellos utilizaban la estadística para la distribución de terrenos y de servicios militares. En esta época, de los más grandes influyentes fueron Sócrates, Heródoto y Aristóteles, ya que ellos impulsaron la estadística hacia la política. Otro de los grandes influyentes fueron el Imperio Romano, ya que utilizaban o fueron el primer reino en implementar la estadística en su gobierno, ya que se utilizaba para obtener datos sobre la población, superficie y renta de todos sus bienes. Estos censos se realizaban cada 5 años y obligaban a los funcionarios a contabilizar los nacimientos, defunciones, matrimonios, ganados y riquezas. Hasta aquí, digamos, con la historia de la estadística antigua. Ahora pasaremos a la historia de la estadística media. La historia de la estadística media. Esta tiene comienzos 1000 años después de los sucesos del Imperio Romano, ya que durante este tiempo no hubieron grandes avances en la estadística, a excepción de la compilación de datos de la tierra de las iglesias, realizada por Pipino Breve y Carlos Magno en el 758 y 762. Ya en Inglaterra, en el año 1532, Enrique VII, por temor a la peste, mandó a realizar censos contando las disfunciones por la misma. Mientras que en Francia se obligaba a los clérigos a contabilizar los casamientos, disfunciones y bautismos. En Alemania, en el 1540, Sebastián Münster realizó una cotización de los recursos con datos utilizando las organizaciones políticas, instituciones, comercio y poderío militar. Mientras que a finales del siglo XVI, en Inglaterra, en el segundo brote de la peste, se realizaban datos estadísticos semanales, que ya para el 1632 estos contaban con con los datos de sexo, nacimientos y fallecimientos. Aunque la historia de la estadística media, para verse como corta, es la que abre las puertas para los inicios de la estadística moderna. Para la historia de la estadística moderna, yo le estaré haciendo mención de los principales influyentes en esta y de sus mayores logros. Comenzamos con el comerciante inglés John Brown, que fue uno de los fundadores de la estadística moderna en el año 1662. Este realizó un análisis de las tablas de datos de mortalidad, lo cual le permitió hacer predicciones sobre los nacimientos y defunciones de los siguientes años. Otro influyente importante fue Gaspar Newman, fue un profesor del siglo XVII, el cual, después de analizar los registros de defunciones y las tablas de mortalidad, desmintió el mito de que los años que terminaban en 7 había más cantidad de muertes. Estas mismas tablas que él analizó y estos mismos datos que él recopiló son lo que utilizan las compañías de seguro hoy en día. Y por último, pero no menos importante, Blaise Pascal y Pierre Fernand fueron los que montaron la base de la teoría de la probabilidad para resolver problemas aleatorios aplicando a sucesos demográficos y económicos, ya que muchos de estos se comportaban como fenómenos aleatorios. La historia de la estadística es bastante amplia y confusa, pero es necesaria poderla comprender y entenderla para llegar a entender la complejidad y lo hermoso de esta materia. La historia se implica mucho con lo que es el área de la salud, ya que la mayoría de los grandes avances que sucedieron en esta fueron a través de casos importantes como la propia plaga de la peste,
la cual permitió los datos de mortalidad que inspiraron a esos grandes avances en la misma. Con ustedes fue un placer acompañarlos y se despide Edilen Mejía.